Entonces quiero invitarles a todos a ir al capítulo 3 de nuestro libro, que es un capítulo muy especial y les voy a explicar por qué. Este capítulo lo que hace es presentar un retrato o un ejemplo. Hemos hablado del hombre como sacerdote en el hogar, hemos hablado de la importancia que tiene eso, pero alguien podría decir, y todos nosotros deberíamos decir, bueno, ¿y cómo se ve esto en la práctica? ¿Qué es un hombre como sacerdote en su hogar? ¿Dónde yo puedo aprender o ver a un hombre así? Y entonces es donde aparece este capítulo 3, que es un retrato clásico que nos muestra la vida de Job. Job es un hombre que fue un retrato clásico, un hombre en el hogar, un sacerdote en el hogar de aquellos que nosotros debemos imitar. Así que quiero invitarles a que puedan acompañarme al capítulo 3 y vamos a comenzar nuestra lectura y nuestro análisis el día de hoy. Capítulo 3, el retrato clásico. Para entender mejor el concepto de un hombre como sacerdote en su hogar, será de ayuda darle una mirada al retrato escritural clásico de un hombre así. Acabamos de considerar algunos argumentos lógicos, pero los seres humanos son más, mucho más que simplemente seres lógicos. A menudo, la lógica no es suficiente para convencer a las personas de una idea. Los reconfortantes ejemplos vivos son un componente crucial para mover a los hombres y a las mujeres a una verdadera mirada hacia sus deberes. Quizá esa es la razón por la que mucho de lo que la Biblia dice viene a nosotros en forma de narrativa histórica y no de tratados teológicos. Fíjense algo bien importante y creo que todos estamos de acuerdo. Aunque hay mucha lógica en lo que nosotros dijimos la semana anterior y la semana anterior a esa, hay una lógica bíblica, son argumentos sólidos, creemos que están establecidos en la palabra de Dios. Aún así, nosotros necesitamos como un mucho más que simplemente una lógica que surja de algo que tenga un buen fundamento. Necesitamos un ejemplo. Necesitamos que alguien nos muestre cómo se hace. Ya, pastor, ya tenemos las instrucciones, ya sabemos lo que hay que hacer, pero por eso son tan benditos los tutoriales de YouTube, ¿sí o no? Porque no es que no tengamos manuales en la casa para armar esto o aquello, o no es que no tengamos manuales que podamos consultar en internet para resolver alguna cosa, pero qué lindo es cuando uno escucha o ve en YouTube cómo arreglar tal cosa, y uno hace clic y entonces va siguiendo el ejemplo del que te lo va diciendo, porque aunque las palabras y la lógica son buenas y pueden ser muy sólidas, el saber cómo alguien lo hace es lo que nos ayuda a que nosotros podamos imitar su ejemplo. Así que hoy vamos a ver un tutorial de cómo es un hombre como sacerdote en su hogar. Vamos a examinar la vida de Job, una figura única en la escritura y un ejemplo primario de lo que verdaderamente debe ser un sacerdote en su hogar. Y vamos a leer para esto Job 1 del 1 al 5 para que podamos ver aquí el retrato clásico de un sacerdote. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos de Oriente. Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para que comieran ellos. Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por ellos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos porque Job decía, quizás siempre. Así que vamos a mirar en primer lugar la certeza del sacerdocio de Job. La certeza del sacerdocio de Job. Primero que debemos notar es que Job estaba ciertamente actuando como un sacerdote por su familia. El versículo 5 dice
que santificaba a sus hijos y ofrecía holocausto por ellos. Aquí se destacan dos frases en particular. Job enviaba por ellos y los santificaba, y luego dice, y ofrecía holocaustos. El pasaje paralelo que trae mayor luz a esta frase probablemente Éxodo 19 del 7 al 15, donde Dios manda a Moisés, ve al pueblo y hoy y mañana, el día, porque al tercer día el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Aplicando este pasaje, concluir que con esta limpieza ritual y espiritual, hijos e hijos se estaban preparando para la santa adoración a Dios. El hecho de que Job enviara y santificara a sus hijos implica que estos estaban obligados a asistir a la adoración que Job dirigió. A pesar de que algunos eran hijos adultos, Job ejerció sobre ellos toda la presión sagrada que pudo, acudiendo al derecho que tenía de guiarlos en la adoración a Dios, acudiendo al derecho que tenía de guiarlos en la adoración a Dios. Literalmente, Job también estaba presentando ofrendas por sus hijos. La raíz de la palabra hebrea para ofrenda habla de hacer que algo suba. La idea es que el humo del sacrificio ardiente ascienda a Dios y alivie sus fosas nasales del hedor del pecado cometido por aquellos que estaban siendo representados por el sacrificio. Estamos hablando del hombre como sacerdote en el hogar y estamos hablando de que Job es el ejemplo o un modelo clásico que podemos seguir. Job no solo era un buen padre, sino que estaba actuando como un sacerdote. ¿Por qué sabemos eso? ¿Por qué sabemos que él actuaba como un sacerdote? La respuesta de eso tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de que Job hacía holocaustos por sus hijos. Él celebraba lo que un sacerdote hacía. En ese tiempo no habían todavía sacerdocio levítico. Es muy probable que Job haya vivido por el tiempo de Abraham o por ahí, pero él estaba haciendo la función que hace un sacerdote. ¿Y qué hace un sacerdote? Ofrenda sacrificios y holocaustos delante de Dios en favor de otros hombres. Y ese es precisamente el trabajo que estaba haciendo Job y lo que nosotros lo vemos haciendo por sus hijos. Job está ofreciendo sacrificio por ellos. Por lo tanto, al ofrecer sacrificio por ellos, lo que él hace es la función de un sacerdote. Así que, considerar eso en primer lugar, estamos mirando la certeza de ese sacerdocio. Él era un sacerdote y estaba funcionando como un sacerdote, pero hablamos de las circunstancias del sacerdocio de Job. No solamente su certeza que él era un sacerdote, sino que hablemos de las circunstancias alrededor de este sacerdocio. El entorno físico de Job, es decir, su historia, su familia, su finanzas, su situación social y moral, ofrecen más pistas sobre cómo fue el sacerdocio que Job realizó en su vida. ¿Cómo fue que lo hizo? Bueno, en primer lugar, quiero que me acompañen a considerar la historia de Job. La historia de Job. Históricamente, la identidad de Job es algo misteriosa, aunque existen algunas pistas diversas en todo el Antiguo Testamento. En Job 1:3 se lo describe como un hombre que era el más grande de todos los hijos del Oriente. Una comparación de esta frase con Primera de Reyes 4:30, donde dice que la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del Oriente y toda la sabiduría de Egipto. Y también cuando comparamos esa expresión en la historia de Job con Génesis 29:1, dice, entonces Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los hijos de Oriente. Cuando uno compara esta expresión en la vida de Job, él era el hombre más grande de los hijos de Oriente. Uno, al compararlo con estos dos textos que hemos leído, llega a la conclusión de que entonces Job no vivía en la tierra prometida,
y que tampoco era judío ni era de la simiente prometida de Jacob. Él no era judío, él no era parte de la familia de Abraham. Él no estaba en la tierra prometida, él era del oriente. El nombre Uz, que es donde dice que Job vivió en el versículo 1:1, aparece en otros 7 lugares de la Biblia, pero es probable que el Uz mencionado en el libro de Job se refiera al hijo de Aram, descrito en Génesis 10:23. De ser así, la ciudad de Uz está ubicada al noreste de la actual Palestina, en la cercanía de Siria. En otras palabras, ¿qué es lo que aprendemos de esto? Él no era judío. Él no era parte de la nación de Israel. Él no era descendiente de Abraham. Él era un gentil que vivía en la parte oriental del mundo. Otra pista que podemos saber sobre su historia aparece en Job 42:16. Dice, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta 4 generaciones. Como tenía 10 hijos y había construido una reputación considerable antes de sus pruebas y vivió 140 años después de ella, debe haber tenido cerca de 200 años cuando murió. Haciendo un cálculo simplemente con lo que tenía antes y con lo que tenía después. Esto hace que su vida sea más extensa que la vida de Abraham, que vivió hasta los 175 años, lo cual se consideraba una buena vejez. El promedio de vida disminuyó rápidamente después del diluvio. Eso coloca a Job en la época de Abraham o incluso antes. También encaja bien en este periodo de tiempo porque en todo el libro de Job no se menciona ni a Abraham, ni a Israel, ni a Moisés, ni a ninguno de los distintivos del pacto abrahámico. Aparentemente, en el mundo de Job no se sabía nada de la promesa especial de Dios a la descendencia de Abraham. Entonces, Job debe haber vivido antes de que se estableciera el pacto. Fíjense este detalle. Sabemos más o menos dónde vivía, en el oriente, aunque no sabemos exactamente el lugar, sabemos que no era judío y no vivía en la tierra prometida. Pero la segunda cosa es que lo podemos situar en la historia después del diluvio, porque antes del diluvio los hombres vivían muchísimos años. Después del diluvio eso cambió y los hombres vivieron, se acortaron sus años. Pero entonces Job vivió el mismo promedio de vida que los patriarcas. Por lo tanto, es probable que haya vivido o en el tiempo de Abraham o un poquito antes del tiempo de Abraham. Además, el ejercicio del sacerdocio familiar de Job lo ubica en un tiempo anterior al periodo mosaico. Eso es evidente. Cuando el pacto mosaico entró en vigencia, el sacerdocio quedó restringido por ley a la tribu de Leví y a los hijos de Aarón. Sin embargo, antes de eso, tenemos registros de muchos sacerdocios legítimos que fueron ejercidos por otros. Melquisedec es llamado sacerdote del Dios Altísimo en Génesis 14. Jetro es claramente reconocido como el sacerdote de Madián en Éxodo 18. Todavía más importante es que Noé, Abraham y Jacob parecen haber ejercido sacerdocios similares al de Job en sus propias familias. Así que, en primer lugar, ¿qué aprendemos de las circunstancias de Job? Aprendemos de su historia. No era judío, era contemporáneo de Abraham e inevitablemente tuvo que haber sido antes de Moisés, porque cuando Dios le dio la ley a Moisés, ya los hombres no eran sacerdotes en sus hogares en el sentido completo, sino que eran los sacerdotes levíticos los que ocupaban esa responsabilidad de sacrificar animales, etcétera. Por lo tanto, tuvo que haber sido antes de Moisés, en el tiempo de Abraham, pero fuera de la tierra prometida. Así que eso lo pone a él, aunque ya lo vamos a considerar más adelante, en una posición muy parecida a la nuestra. Muchas personas pueden decir, sí, pastor, pero es que ellos eran judíos y ellos vivían bajo la ley. Bueno, nada de eso se aplica a Job. Él no vivía ni bajo la ley porque todavía no había sido dada, ni tampoco era judío. Era un gentil como nosotros. Por lo tanto, es
legítimamente un modelo para nuestro sacerdocio. Y vamos a seguirlo analizando. Así que en primer lugar, su historia, pero ahora hablemos de su familia. Présteme mucha atención. Yo sé que puede ser un poquito denso el tener tanta información, pero esto es importantísimo para las conclusiones. La familia de Job. Job 1:2 deja en claro el hecho de que Job era el jefe de una gran familia y con al menos 10 hijos, una esposa y muchos sirvientes. Los versículos 4 y 5 muestran de manera evidente que Job se involucró en una actividad sacerdotal al ofrecer sacrificios en nombre de sus hijos. No se presenta Job aquí como sacerdote de su nación o tribu, sino como un sacerdote en su hogar. Fíjense, se habla aquí de la familia de Job. ¿Y quién era la familia de Job? Era sus 10 hijos, su esposa y todos sus criados. Y aquí se ve que él fue el representante, fue el sacerdote, hizo holocaustos en representación de su familia, no de una nación, no de una tribu, no de un grupo de gente, sino específicamente él ofreció sacrificios por su familia. En tercer lugar, hablemos de las finanzas de Job. Financieramente, Job era un hombre rico, como lo muestra la extensa descripción de sus posesiones en el versículo 3. Esta descripción proporciona una base para que podamos comprender las pérdidas devastadoras que Job sufre más tarde, pero también transmite la idea de que debió haber sido un hombre muy ocupado administrando un imperio personal y comercial tan grande. ¿Cuál es la excusa número 1 para que nosotros no hagamos nuestro trabajo como sacerdotes? Oh, pastores, que yo estoy tan ocupado. Es que yo tengo tantas cosas que hacer. Y de pronto tú piensas en Job. Ese hombre sí tenía cosas que hacer. Un hombre rico, con muchísimas posesiones, con responsabilidades por cumplir. Sin embargo, se levantaba temprano y ofrecía sacrificios por sus hijos. Así que al considerar sus finanzas tenemos que meditar. Eso habla también de sus prioridades. Siguiente, la situación social de Job. Las circunstancias sociales de Job también eran envidiables, en parte por su riqueza y en parte por su carácter moral. Job fue considerado como el mayor de los hijos de Oriente. Tenía una posición alta y de autoridad en la sociedad y en su nación, sentándose a las puertas de su ciudad, así como a las puertas de la ciudad capital para juzgar. En el Antiguo Testamento, Moisés, el mediador del Antiguo Pacto, David, el rey de Israel, y Mardoqueo, el primer ministro del rey de Persia, entre otros, son descritos como grandes. Aquí se usa la misma palabra para describir a Job por causa de la cantidad de influencia y estatura social que poseía. El decir que él era uno de los hombres grandes del Oriente, el hijo más grande de Oriente, implica su influencia y su situación social. Otra vez, un hombre ocupado, un hombre que tiene mucha responsabilidad y muchas cosas que hacer en su vida secular, por decirlo así. La moral de Job. En el ámbito moral, Job también era un hombre admirable. Job 1:1 nos proporciona una descripción de su carácter moral. Él era un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por supuesto, esto no significa que Job no tuviera pecado. Job mismo confiesa su pecado en Job 42:6 cuando dice, por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Él era pecador. Sin embargo, la descripción que la Biblia hace de él es intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aunque no podemos sostener la rectitud de Job como perfección sin pecado, tampoco debemos subestimar su excelente carácter moral. Su carácter es una pieza central en todo el mensaje del libro de Job. La pregunta principal del libro es, ¿por qué sufren los justos? Para que esta pregunta tenga sentido, debemos saber desde el principio que Job era un hombre genuina y consistentemente justo. No podemos ver las acciones sacerdotales de Job como una profanación del oficio sacerdotal
por parte de un hombre malvado, sino más bien como la obra ejemplar de un hombre justo que posee un carácter moral sobresaliente. Entonces, cuando hablamos de la moralidad de Job, hablamos de un hombre intachable, no perfecto, pero sí con un altísimo carácter moral. Eso nos lleva al carácter del sacerdocio de Job. Hemos visto ya entonces, en primer lugar, la certeza de este sacerdocio. Job era un sacerdote. ¿Y por qué? Porque él hizo la obra de un sacerdote. Luego vimos las circunstancias del sacerdocio de Job. ¿Y qué fue lo que vimos? Bueno, vimos la historia de Job, vimos también la familia de Job, la finanza de Job, la situación social de Job y por último la moralidad de Job. Pero ahora consideremos el carácter del sacerdocio de Job. Este es nuestro tercer punto en el estudio de hoy. Job 1, 4 al 5 ofrece varias perspectivas sobre el carácter del sacerdocio de Job. El contexto de su actividad sacerdotal fue el ciclo de actividades descrito en el versículo 4. Muy probablemente celebraciones de cumpleaños, y esto solo si la frase en su día significa el día de cumpleaños de cada uno de sus hijos. El uso de Job de esta misma frase para describir su propio cumpleaños en Job 3:1 apoya particularmente esta interpretación. La idea es que cada hijo invitaba a sus hermanos y hermanas a un banquete para celebrar su cumpleaños. Cuando yo leí esto la primera vez mientras traducí el libro, fue algo que me llamó la atención y por eso escribí este pie de página. Noten aquí. La Biblia de las Américas traduce la frase hebrea que aparece aquí como cada uno por turno, así es como dice en el original, cada uno por turno, mientras que la Reina Valera lo traduce como en su día. En Job 3:1, la frase hebrea que aparece ahí es traducida como el día de su nacimiento y en la Reina Valera se vuelve a traducir como su día. Y entonces la misma frase que Job usa para hablar del día de su nacimiento es la misma frase que se habla de cada uno en su día. Es decir, está hablando de su cumpleaños. Job maldice en el capítulo 3 el día que nació. A eso se refiere. La misma expresión en su día o el día que nació es la que se usa para hablar y cada uno en su día mandaba llamar a sus hermanas para poder invitarlas a comer y a beber. Esa idea es, entonces, el contexto de donde Job fue un sacerdote tenía que ver con las festividades que se celebraban por los cumpleaños de sus hijos. El versículo 5 dice que la ofrenda de Job tuvo lugar consistentemente cuando los días del banquete habían pasado. Aparentemente, las celebraciones de cumpleaños de sus hijos duraban varios días, por lo que Job se levantaba temprano para ofrecer sus holocaustos en la mañana después de que terminaba cada celebración. Si asumimos que es correcta la interpretación de que esta frase es una referencia al día de sus cumpleaños, entonces eso significa que Job hacía esto al menos 7 veces al año. La regularidad con la que hacía estos sacrificios es una evidencia notable de la constante piedad familiar de Job. Si se está refiriendo a los cumpleaños de los hijos, entonces él lo hacía, como tenía 7 hijos varones, 7 veces al año. Eso nos habla de regularidad. Eso nos habla de piedad familiar. La prioridad del sacerdocio de Job en su vida se resume en una frase en el versículo 5. Dice, levantándose temprano. En términos generales, las cosas que hacen que nos levantemos de la cama temprano en la mañana son de alta prioridad para nosotros. Estos sacrificios tenían este tipo de prioridad para Job. Sus responsabilidades comerciales le tomaban tanto tiempo que tenía que levantarse temprano en la mañana para asegurarse de cumplir con sus deberes espirituales antes de que las presiones del día se agolparan. En Job 1:5 también nos cuenta el motivo espiritual que llevó a Job a hacer estas ofrendas periódicas. El motivo espiritual. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. La declaración de Job nos dice que sus sacrificios iban mucho más allá de ser rituales vacíos
externos y legalistas. Estos sacrificios eran una práctica sincera de las formas designadas para la adoración del Antiguo Testamento con el fin de librar a sus hijos de la ira de un Dios ofendido. Job había tomado la determinación, a medida en que cualquier ser humano puede hacerlo, de conducir a sus hijos al propiciatorio de Dios para que pudieran experimentar su gracia. Debido a esta carga, una que solo pueden entender los padres que tienen hijos no salvos, Job usó toda la autoridad moral para hacerlo. Fíjense, hemos visto entonces ya en este carácter de Job, el carácter de su sacerdocio, hemos visto en primer lugar el hecho de que era algo constante. Hemos visto también el hecho de que él tenía prioridades. Hemos visto también que había un motivo espiritual, lo que lo llevaba a hacer lo que hacía. No era otra cosa que un deseo espiritual verdadero. No era religiosidad, no era legalismo, no era una cosa vana externa, era realmente el corazón de un hombre que se preocupaba por el bienestar espiritual de sus hijos. Entonces, eso nos lleva también a mirar la perseverancia de su sacerdocio. El sacerdocio de Job también estuvo marcado por su perseverancia. El versículo 5 concluye con la siguiente declaración: así hacía Job siempre. Literalmente, todos los días. Job fue marcado por una gran consistencia en esta y otras manifestaciones asociadas con la piedad de su familia. Ofreció estos sacrificios con la precisión de un reloj después de cada una de las celebraciones de cumpleaños de sus hijos, sin permitir que otras responsabilidades o corrupciones lo desvíen del sacrificio designado. No era errático, irregular o inconsistente. Estos asuntos tenían la prioridad máxima para él. Pero veamos ahora, después de haber visto el carácter del sacerdocio de Job, veamos ahora la perspectiva espiritual de Job, la perspectiva espiritual. A partir del carácter de Job, del sacerdocio de Job, podemos aprender 7 cosas sobre su perspectiva espiritual. Primero, vemos su resolución determinada de guiar a su familia a la adoración al Dios viviente. Nunca iba a apartarlo del deber que se había propuesto. Nada iba a apartarlo de eso que él se había propuesto. Segundo, vemos su sentido de responsabilidad espiritual y cuidado amoroso por el bienestar de sus hijos. ¿Qué es lo que lo movía? ¿Qué es lo que hacía que Job tenga que hacer esos sacrificios? ¿Qué es lo que hacía que él esté constantemente como un reloj cada vez que terminaban esas celebraciones? Nada más que una responsabilidad espiritual y un cuidado amoroso por sus hijos. Un padre que no ora por sus hijos no está agobiado por su bienestar espiritual, no está haciendo su trabajo. Tercero, también aprendemos la santa sospecha de Job sobre el pecado de sus hijos. Esto es bien interesante. El orgullo familiar es algo muy duro de matar. Podríamos decir, mis hijos nunca harían eso. O han sido criados para algo mejor que eso. Eso es lo que normalmente respondemos. Pero Job descartó el orgullo familiar y dijo, quizá mis hijos han pecado. Este concepto es una sospecha santa que no sobreentiende, que no justifica, que no simplemente abraza y cierra la puerta a cualquier otra posibilidad. Mis hijos son buenos y punto. No. Un hombre que tiene el carácter de un sacerdote para tener una dirección en su sacerdocio, una perspectiva espiritual apropiada, debe aprender a tener esta santa sospecha. Quizás ellos han pecado. Cuarto, el compromiso de Job, de fe de Job, con los medios públicos de gracia divinamente establecidos. También vemos que Job había hecho un compromiso de fe con lo que Dios había establecido divinamente. ¿Qué es lo que Dios había establecido
para que los hombres pudieran estar en paz con él? La respuesta es sacrificios, tener que matar animales. Eso es lo que él tenía a la mano, eso es lo que Dios había revelado y eso fue lo que él usó. Esto nos tiene que llevar a pensar y ya mismo vamos a poner aplicaciones, pero tiene que llevarnos a pensar. ¿Y cuáles son los medios que Dios hoy ha dejado para que nosotros podamos acercarnos a él? ¿Cuáles son esos medios? Bueno, esos medios siguen siendo la palabra de Dios, la predicación, la iglesia, la oración, el culto familiar. Así como Job se aferraba a estos medios públicos de gracia, nosotros debemos hacer lo mismo. Quinto, su confianza en los medios designados para satisfacer las necesidades espirituales de sus hijos. A veces, los cristianos ponen su confianza en todo lo que creen que podría hacerle bien a sus hijos, excepto por los medios de gracia que Dios ha designado. No está mal usar todo tipo de cosas con el propósito de alcanzar a nuestros hijos, pero debemos asegurarnos de usar aquello que Dios ha considerado como lo mejor para ellos. Él quiere que creamos en sus medios de gracia. Ay, ¿qué será lo que mi hijo necesita? ¿Qué será lo que mi familia, qué será lo que mi esposa necesita? Voy a buscar un psicólogo, voy a buscar a alguien que pueda hacer una terapia, voy a buscar a alguien que pueda decirme qué hacer. Buscamos en todos lados, menos en los medios que Dios determinó. Y eso es algo que Job no hacía así. Él iba y confiaba en esos medios que Dios había determinado. Sexto, observamos también cómo Job asume su propia autoridad espiritual al imponer estos medios de gracia a sus hijos. Fíjense, él no dejó que las cosas se hicieran a la manera de sus hijos. Él sabía que tenía autoridad para darles la orden de que obedecieran. Es interesante que el texto dice, y Job mandó a llamar y los santificó. No dice, y les preguntó si querían venir, y les consultó a ver si les parecía buena idea participar de estos sacrificios que él estaba pensando hacer. Los mandó a llamar y los santificó. Eso implica autoridad espiritual para imponer los medios de gracia. Pastor, ¿qué hago si mi hijo no quiere ir a la iglesia? Adivine. Lo llamó y lo santificó. El concepto es, se tiene que imponer en amor, pero con la autoridad que Dios ha dado. El hecho de que estos hijos, mientras estén bajo nuestro cargo, tienen que someterse a lo que Dios dice en su palabra y a los medios que Dios ha dado. Porque si nuestro deseo es que se salven, lo cual debe ser el deseo de todo padre cristiano, entonces en ese deseo nosotros lo vamos a poner, lo vamos a acercar a todo lo que tiene que ver con este tipo de cosas que pueden salvar sus almas, porque es lo único que puede salvarlos. Séptimo, vemos también el celo ferviente del liderazgo espiritual de Job. El celo ferviente del liderazgo espiritual de Job. A menudo dirigimos a nuestra familia con muy poco entusiasmo. Que Dios nos conceda tener un celo así como el de Job. Imagínense la escena de él llamándolos, pidiéndoles que vengan, pidiéndoles que se acerquen para poder ser parte de estos sacrificios que iba a hacer. Él estaba imponiéndose con qué pasión, con qué actitud tan correcta, tan bendecida, él lo hizo. Así que eso nos lleva a nuestro siguiente punto, nuestro estudio, la continuación del sacerdocio de Job. Hemos visto la certeza, Job era un sacerdote. Hemos visto también la descripción de su sacerdocio y hemos visto las circunstancias de su sacerdocio. Hemos visto su historia, la condición moral, la condición social, etcétera. Hemos visto también el carácter de su sacerdocio. Hemos visto también la perspectiva espiritual de su sacerdocio. Pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿el sacerdocio de Job podemos tomarlo como ejemplo o es algo que simplemente es parte del pasado? ¿Hay una continuación en este sacerdocio? Es una pregunta importante. Job es el epítome
de un hombre como sacerdote en su hogar. Sin embargo, viví la era de tipos y sombras del Antiguo Testamento. Ofreció sacrificios físicos que desde entonces han sido abrogados por el sacrificio supremo de Cristo. A primera vista, puede parecer que su patrón no debería aplicarse a los cristianos del nuevo pacto. Sin embargo, hay varias razones por las que deberíamos imitar el modelo de Job, a pesar de que no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Primero, ¿por qué podemos imitar o por qué debemos seguir su sacerdocio? Primero, porque el sacerdocio de Job no era levítico. Él no era judío y no vivía en la tierra de Palestina. Eso es lo que hemos visto. Por lo que no podemos desechar su ejemplo argumentando de que nosotros no somos de la tribu de Leví, porque Job tampoco era un levita. ¿Sabes por qué podemos tomar su ejemplo con mucha seriedad y como un ejemplo para nosotros? Porque al igual que tú y yo, él no era levita ni era judío. Así que eso ya nos pone en conexión con él en un sentido importante. En segundo lugar, el sacerdocio de Job no era pactual. No ejerció su sacerdocio como uno de los patriarcas de Israel con quien Dios había establecido un pacto especial, como el caso de Abraham y de Jacob. Era un gentil, lo somos la mayoría de nosotros. Él no está bajo la ley, él no está bajo el emblema de Israel físico, no, él era un gentil. Su sacerdocio no era guiado por un pacto de Dios con un pueblo específico. Él era un hombre de Dios en un sentido general, era un gentil, pero un gentil que ejerció su sacerdocio. En tercer lugar, ¿por qué podemos imitar el sacerdocio de Job? Porque el sacerdocio de Job era legal. Su actividad sacerdotal es presentada en Job 1 como una ilustración de su carácter intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los ejemplos de Melquisedec, Noé y Jetro justifican aún más las acciones sacerdotales de Job. No podemos evitar lo contundente del ejemplo de Job, diciendo que estaba actuando fuera de la voluntad establecida de Dios. ¿Sabes por qué sí podemos seguir su ejemplo? Porque lo que él estaba haciendo era completamente legítimo. El sacerdocio de Job era legítimo. Así como nosotros también podemos tener un sacerdocio legítimo. Él no estaba haciendo algo fuera de la voluntad de Dios. Por eso podemos imitarlo. En cuarto lugar, el sacerdocio de Job era familiar. Toda la esfera del sacerdocio de Job, tal como se presenta en Job 1, tiene que ver solamente con su familia e hijos. Era sacerdote porque era padre. Tenemos familia y si somos padres, nosotros también somos sacerdotes. Podemos imitarlo porque su sacerdocio era familiar. En quinto lugar, el sacerdocio de Job era original. El papel de Job precedió a la restricción del sacerdocio en el pacto mosaico a la tribu de Leví. Su sacerdocio parece haber descendido de una antigua concepción del esposo y padre como la cabeza y por lo tanto el líder espiritual de la familia. La familia, con el hombre como cabeza, se estableció en la creación, con holocaustos introducidos inmediatamente después de la caída de Adán. El sacerdocio familiar no se originó en el antiguo pacto ni tampoco en el pacto abrámico. Por lo tanto, no podemos suponer que esta forma de sacerdocio cesó con la llegada del nuevo pacto. Esto es muy interesante y permítame explicarlo de una manera sencilla. Cuando se habla de que era original, la idea es un sacerdocio que era como fue establecido en el principio. En el principio, Adán fue un sacerdote, los hombres patriarcas eran sacerdotes, y esto fue antes de cualquier cosa mosaica o cualquier cosa relacionada con el sacerdocio levítico. Por lo tanto, como es algo que está antes de la ley, y escuchen este principio clave, lo que es antes de la ley, cuando viene la ley, no es abolido, y tampoco cuando se termina la ley es abolido. Por ejemplo, el matrimonio.
El matrimonio no fue dado en la ley. En la ley fue codificado, fue puesto bajo reglas, pero el matrimonio fue algo original. La relación entre un hombre y una mujer es algo original. Por lo tanto, no se puede abolir cuando termina la ley, porque eso sigue siendo vigente. Sin querer entrar en demasiados detalles más, es lo mismo que aplicamos al interpretar el asunto del diezmo. No sé cómo mi pastor Roberto lo ha enseñado allá, pero nuestro entendimiento aquí, lo cual es completamente respetable si el pastor piensa distinto, nuestro entendimiento aquí es que el diezmo es algo bíblico y todavía vigente por el hecho de que fue algo antes de la ley. Muchas personas dicen, eso era parte de la ley. Por lo tanto, cuando la ley ya no está, entonces ya no hay diezmo. La realidad es que el diezmo es algo moral antes de la ley y que Dios de alguna manera lo reveló. Abraham dio diezmos y Jacob quiso hacer una negociación con Dios ofreciéndole sus diezmos sin necesidad de una ley. No habían escrito ninguna ley. Se termina la ley y las cosas que estaban antes de la ley siguen. Entonces, este tipo de argumentos son argumentos importantes. Ahora no es el momento para explicarlo con más detalle. De verdad, con mucho gusto puedo hacerlo algún día. Pero el punto es, los mandatos originales no son abolidos por cosas que vienen posteriores a ellas. El concepto del hombre como sacerdote en su hogar es un concepto original que no puede ser abolido por nada que venga después. No es abolido cuando la ley termina y no es abolido en el nuevo pacto. Sigue siendo una realidad porque es la visión del principio, del origen de los hombres, de cómo el hombre tiene que ejercer su trabajo en su hogar como un sacerdote. Adán fue el primer sacerdote y definitivamente fue un sacerdote para Eva. Muy bien, después podemos hacer algunas preguntas sobre eso si alguno tiene alguna duda. Sexto, el sacerdocio de Job era ceremonial. La idea de ofrecer holocaustos por el pecado se originó con la caída de la humanidad en obras malas. Ahora que Jesús ha vencido el pecado mediante su sacrificio personal, estos sacrificios típicos ya no son necesarios. Aunque la muerte de Cristo significa que ya no ofrecemos sacrificios de animales en un altar familiar, como veremos más adelante, esta no ha terminado con el hecho de que el hombre es cabeza de su hogar. En particular, Job demuestra que aún somos responsables de guiar a nuestros hijos a Dios a través del gran sacrificio ofrecido por nuestro Señor. Así que esto es ceremonial, pero es parte de las sombras y de los tipos de cosas que estaban en el pasado. Séptimo, el sacerdocio de Job era primitivo. Más adelante en la historia redentora, Dios restringió la ofrenda de sacrificios a un lugar central y a un hombre específico. Después, la iglesia reunida reemplazó al templo como un lugar de la presencia especial de Dios. Estas instituciones posteriores no deben verse como en oposición al sacerdocio original de un hombre en su hogar. Antes bien, contribuyen con él. Por un lado, no podemos abdicar de nuestro sacerdocio familiar dándoselo a la iglesia, esperando que ella sea un sustituto de nuestro liderazgo espiritual en el hogar. Pero por otro lado, no debemos tratar de aplicar nuestro sacerdocio familiar aislado de la iglesia. Debemos esforzarnos por ejercer nuestro sacerdocio espiritual en armonía con la iglesia y ver su rol y el nuestro como complementarios y no como opuestos. Así que esto nos lleva, finalmente, en nuestra clase de hoy, a la aplicación. Entonces, en lugar de eludir el ejemplo de Job y de justificarnos diciendo, no, es que él no aplica porque él es del Antiguo Testamento, él no aplica porque él era judío, él no aplica porque él mataba animales, lejos de hacer eso. Espero que estos argumentos hayan probado que él es un ejemplo que nosotros podemos seguir y que él es el ejemplo modelo en un sentido en el Antiguo Testamento de lo que un hombre es como sacerdote en su hogar. Ahora, ¿cómo esto aplica a nuestras vidas? ¿Cómo nosotros debemos entenderlo? Y es importante recordar, el hecho de que él sacrificara animales no anula su sacerdocio, sino que lo que ahora nosotros entendemos del sacrificio de Cristo
es que tenemos que interpretar esa vida de Job y lo que él hace a la luz de lo que Cristo ya hizo. Entonces, él hacía un sacrificio matando animales. Nosotros evidentemente ya no tenemos que hacerlo. Pero fuera de eso, su preocupación, su carácter, su perseverancia, su consistencia, el aferrarse a las cosas que Dios había revelado, todo eso sigue siendo para nuestro ejemplo el día de hoy. Todo eso somos llamados a tener que cumplirlo. Veamos algunas aplicaciones bien importantes en nuestra vida. En primer lugar, la prioridad de nuestra vida. No hay excusas. El ejemplo de Job demuestra que cada esposo o padre debe hacer del sacerdocio en el hogar una prioridad en su vida. Pronto examinaremos cuáles son los roles específicos de este sacerdocio. Sin embargo, a estas alturas deberíamos tener muy en claro que el papel de un sacerdote en el hogar tiene la más alta prioridad. Servir como sacerdotes trae muchas demandas a los hombres, los cuales a menudo están listos para dar excusas. Pero la conducta de Job nos enseña que no hay excusas adecuadas como para no cumplir con este rol. Con una vida tan agitada, habría sido fácil para Job eludir su deber citando todas las excusas que comúnmente usamos hoy. Tenía una familia numerosa, un gran negocio y enormes responsabilidades sociales, pero él hizo su trabajo. Era un líder espiritual constante que nunca dejó de hacer sus ofrendas periódicas, sin importar cuán temprano tuviera que levantarse de la cama. Nuestras excusas se ven terriblemente frágiles al compararlas con la vida de Job. Así que, ¿qué es lo primero que aprendemos y que tiene que golpear nuestro corazón en esta tarde? La pregunta es esta: ¿cuál es tu excusa? ¿Cuál es tu excusa para no hacer y cuál es la mía para no hacer lo que tenemos que hacer como sacerdotes en nuestro hogar? Es que yo tengo muchas responsabilidades, pastor. Job también. Es que yo tengo que despertarme temprano. Job se levantaba muy temprano para cumplirlo. Es que yo tengo muchos hijos, pastor, me es difícil. Él tenía 10. ¿Cuál es la excusa que podemos dar? Realmente el compararnos con él, con sus responsabilidades, con lo que él tenía que hacer, nuestra vida queda como la vida de personas desocupadas que no invierten su tiempo muy bien. Él era un hombre ocupado, nosotros no. Él era un hombre riquísimo que tenía muchos asuntos que tratar, nosotros no. Y aún así, él velaba todos los días por cumplir las responsabilidades que tenía para con sus hijos. Así que el punto clave en esto, mis hermanos, tiene que ver con la prioridad de nuestras vidas. Podemos aprender eso de Job en primer lugar. Pero en segundo lugar, también aprendemos con respecto a nuestra carga espiritual. Nuestra carga espiritual. Job también nos muestra que el peso de la carga espiritual que sentimos por nuestras familias nos llevará a ser sacerdotes en nuestro hogar. La prioridad que Job dio a su sacerdocio estaba basado en la profunda responsabilidad espiritual que sentía por sus hijos. Quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. A menudo podemos rastrear nuestros fracasos como sacerdotes en nuestro hogar a una falta significativa de este tipo de preocupación. Por supuesto, esto supone que la labor de un sacerdote no depende de alguna virtud exótica que solo se encuentra en los cristianos de élite, sino más bien del fruto del afecto cristiano más básico en nuestros corazones. El deseo natural de que nuestros hijos sean santificados a través de la gracia que convierte debería ser suficiente para hacernos comenzar a actuar como sacerdotes en nuestros hogares. Si nos caracterizamos por fallar de manera drástica y continua en esta área, eso es un argumento poderoso de que no somos cristianos. O por lo menos, si sabemos poco o nada de la carga de Job por llevar a su familia hacia los medios de gracia, su ejemplo es un llamamiento convincente al autoexamen y al arrepentimiento.
La pregunta es, solo piénsalo conmigo y quiero que todos miren un minuto a su cámara. ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer? Si no hay excusa, entonces tiene que haber otra razón. Y la razón más básica es no un problema de orden, no un problema de decisiones. Pastor, es que yo lo que no pasa es que no me he organizado, pero ya me voy a organizar. Lo que pasa, pastor, es que yo no me he propuesto hacerlo, pero ya me voy a proponer. El problema no es ni de proponerse, el problema no es de hacerlo, el problema tiene que ver con el corazón. Porque cuando uno ama algo y uno se preocupa por algo, entonces se preocupa por sus almas. Trata de pensar conmigo y que la gloria y la gracia del Señor golpee nuestro corazón. Tú te preocupas y haces lo que te interesa. Entonces la conclusión lógica de eso es, si no haces el culto familiar y no oras con tus hijos y no les enseñas la palabra, es porque no te interesa. Y es porque no me interesa. Y de eso es de lo que el Señor tiene que llamarnos al arrepentimiento. Estamos caminando erróneamente. Y nuestro corazón egoísta prefiere satisfacerse a sí mismo, haciendo lo que cree que es necesario, lo que cree que es importante, pero no haciendo lo que debe. Cuando no hacemos y no cumplimos con esto, el problema tiene que ser rastreado hacia nuestro corazón. Siguiente, esperanza para una familia feliz. Otra aplicación. Con el propósito de alentarnos en medio de este deber, el patrón de Job también deja en claro que un liderazgo espiritual diligente en el hogar puede producir una familia feliz y armoniosa. La familia de Job parece haber sido un grupo de gente alegre y muy unida. Dado que la esposa de Job más tarde le dijo a su esposo que maldijera a Dios y se muriera, es muy probable que la felicidad de la familia no dependía de ella. En definitiva, una familia unida y solidaria requiere de un padre que sea un líder espiritual fuerte. Una madre diligente puede mantener a los hijos bajo control cuando estos son pequeños, pero si la mano firme del padre no es evidente, rebelión de los hijos, cuando estos son más grandes, puede conducir rápidamente a conflictos y falta de armonía en la familia. Si elegimos abdicar de nuestro liderazgo espiritual por causa de la indiferencia, el miedo al conflicto, el ajetreo o cualquier otra excusa, tarde o temprano pagaremos un precio muy alto. ¿Sabes cuál es la bendición de tener un hombre que cumple su rol como sacerdote en el hogar? La esperanza de tener una familia feliz. La esperanza de que la familia sea un lugar armonioso donde uno quiere estar. Hay casas y quizás hay circunstancias en tu casa y en la mía en la que sin querer y aunque no se lo digamos a nadie, preferiríamos no estar. Y no porque no los amemos, sino porque simplemente no es un lugar agradable para estar. Y cuando hay conflicto, cuando hay mala disposición, cuando hay todas estas cosas, la pregunta es, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema siempre va ligado con la ausencia de un líder espiritual. Un líder que ponga freno a los hijos, un líder que ame a los hijos, un líder que una a su familia, un líder que ame a su esposa. Nuestras esposas son capaces de llevarse el mundo por delante, pero ellas hacen lo que pueden. Y a veces nosotros lo que hacemos es simplemente abusar de ellas, en dejar que ellas se desgasten haciendo lo que nosotros fuimos llamados para hacer. Dios nos dio las capacidades para hacerlo. Dios nos dio la voz, el porte para hacerlo. Y a veces en nuestro egoísmo le dejamos todo ese rol a ella. Y luego reclamamos cuando las cosas no salen bien. Es tu culpa. Tú eres la que malcría a esos niños.
y el padre está ausente. Está presente quizás en la casa, pero no tiene ninguna injerencia en la vida de ellos. Y eso es algo muy complicado. Finalmente, un sacerdote que no es como nosotros. Como hombres, tenemos un sacerdote de quien Job es una sombra. Él también es inocente, pero de una manera mucho más elevada que Job. Él es santo, inofensivo, sin mancha, exaltado, separado de los pecadores. Nunca pecó en palabra, obra o naturaleza. Él no tuvo la necesidad de decir, he limpiado mi corazón. Este sacerdote tiene una carga que no es simplemente como la de Job, sino más bien la fuente de donde la carga que Job tuvo. Su afán de hacia la perfección trascendente. Este postrer Adán no dijo, quizás mis hijos hayan pecado, como dijo Job, sino que él dijo, mis hijos han pecado. Él vive siempre para interceder ante ellos, ante aquellos que vienen a Dios por medio de él. Él no ofrece corderos o toros para calmar a un Dios enojado como lo hizo Job, sino que este sacerdote se convirtió en la ofrenda misma. Era la humanidad perfecta habitada con la deidad perfecta. Como tal, fue presentado a Dios como un sacrificio perfecto. No se necesita ningún otro sacrificio para salvar al mundo. Al mirar a este sacerdote, podemos deshacernos de nuestros pecados y pedirle a Dios la gracia de ser lo que fue Job y aún más. Cualquiera que necesite lo que este sacerdote ofrece, solo tiene que pedirlo. Su gracia es suficiente. Amén. En el capítulo 42 hay una expresión que dijo Job, de oídas te había oído. ¿A qué se refiere? Sí, es o lo sea, que Job está diciendo. no era salvo o no conocía a Dios. Era salvo, pero hay un conocimiento salvífico y hay un conocimiento experimental mucho más profundo que tiene que ver con algo que uno vive ante un verdadero conocimiento experimental de Dios. Entonces, él conocía a Dios. Por eso él no le atribuyó a Dios ningún despropósito en lo que había pasado. Él nunca se quejó contra Dios, ni nunca pecó con sus labios, como dice el texto. Y eso solo puede venir de un hombre que Dios ha cambiado su corazón y que es un hombre nacido de nuevo. Ahora, lo que él está diciendo es, y es lo que nos pasa a nosotros antes de vivir una prueba. Uno vive y dice, yo conozco tal cosa, o yo sé que Jehová es mi pastor, eso me lo sé de memoria. Lo he repetido, hasta me lo sé en hebreo. Y de pronto viene un momento difícil, donde uno es quebrantado, es tirado al piso por lo que ha pasado. Y entonces uno comienza a experimentar que no solamente Dios es mi pastor como un texto aislado, sino como una realidad. Y es como que yo había oído sobre eso, pero ahora lo puedo ver con mis propios ojos. Y ese conocimiento es lo que buscar tener. No es simplemente algo intelectual, que es importante, pero que no es el todo. Mucha gente se queda con un conocimiento intelectual que es infértil. Y el conocimiento verdadero de Dios tiene que ver con un conocimiento que reconoce y que experimenta las cosas que sabe. Así que tiene que ver con un crecimiento, una madurez, una transformación, si queremos, en la mente de Job, de un antes y un después de la prueba que vivió. Y normalmente, pastor, eso es lo que las pruebas provocan en nosotros. Pastor, mi pregunta es la siguiente. Bueno, como yo le he dicho, pastor, yo tengo un hijito que tiene 2 años y medio, más o menos. Quisiera saber cómo yo debo presentarle el evangelio a mi hijo, o qué consejos prácticos usted podría dar para presentarle el evangelio a mi hijo, porque yo, pues, ahorita le estoy enseñando a orar, pero, o sea, no sé cómo hacerlo prácticamente. Bueno, parte de las cosas que él va a tener que aprender en este tiempo son cosas que él puede ver, porque no puedes tener una conversación teológica muy profunda todavía con ese pequeño. Pero los principios de reconocer la existencia de Dios,
la oración, el tener que saber que le pedimos al Señor y nos ponemos en sus manos todo el tiempo, son cosas importantes que se van grabando en su mente. El hecho de que sepa que es el día del Señor y que en el día del Señor, dentro de su pequeñez, ¿verdad? Del pequeñito, se le puede enseñar que hay cosas que hacemos distintas en el día del Señor porque le pertenece a Dios y comenzamos a mostrarle externamente ciertas cosas. Pero mira, yo tengo 3 hijos. Tengo una de 4, que es la menor, tú los conoces a los 3. Y la menor, no puedo tener una conversación profunda con ella. Ella me pregunta a veces, papi, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el diablo? ¿Quién el pecado? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Por qué está sangrando? Y yo se lo explico todas las veces que me pregunta, pero esas preguntas surgen de una conversación de la que ella es parte, claro, porque tiene hermanos mayores y hablamos con ellos de otras cosas. Pero el poder crear ese ambiente espiritual donde se habla de Cristo en tu casa, donde se ora, es la mejor forma de poder preparar el camino para cuando ellos puedan escuchar el Evangelio y entenderlo. Yo tengo entonces un hijo de 6 años, de 7, Jorgito, que me hace algunas preguntas importantes. Todavía siento que no puedo tener una conversación muy profunda con él. Él no quiere que yo me muera, tampoco quiere irse al infierno. Él sabe lo que Jesús hizo, él sabe lo que tiene que hacer, pero todavía no puedo entrar en muchas cosas que predicarle el Evangelio desde las perspectivas que él puede entender. Ver películas cristianas con él, sentarnos a hablar sobre el Evangelio, presentarle historias como que fuera una escuela dominical a través de gráficos y enseñarle el Evangelio. ¿En qué consiste el Evangelio? Dios es santo, justo, perfecto, los hombres somos pecadores, estamos separados de la gloria de Dios. Jesucristo vino para poder satisfacer la justicia de Dios y también para poder darnos el perdón de nuestros pecados. Entonces, cuando tú lo presentas de esa manera, realmente él va poniendo conceptos en su mente. Pero finalmente yo tengo una hija de 11 años y quizás pudo haber sido antes, pero con nuestros hijos ya de esa edad hay muchísimas cosas de las que tú puedes hablar. Y ya hablando a su alma, a su corazón, a su entendimiento, mostrando el pecado. Entonces yo diría, es progresivo, pero el Evangelio siempre tiene que tener las mismas cosas. Mira cómo lo hacían antiguamente en la educación. Los más chiquitos memorizan, los segundos, los más grandecitos van entendiendo algunas cositas, y a los más grandes tú ya les explicas los detalles de lo que memorizaron cuando eran niños. Entonces una buena forma de ayudarlo en este tiempo es enseñar a memorizar versículos bíblicos que hablen de la salvación, que hablen de la gracia. Y nuestra confianza es esa palabra ahí, aunque evidentemente no está entendida en su perfección, en su profundidad, sí se está guardando y anhelamos que eso pueda hacer una obra en sus vidas y traer convicción a sus corazones a medida que nosotros se lo vamos explicando mientras están creciendo. Así que este es un buen tiempo para memorizar y luego un buen tiempo para recordar lo memorizado y luego un buen tiempo para explicar profundamente lo memorizado. Eso yo diría, mi Jimmy, que es un buen orden que se pudiera establecer.